Hola, soy Eduardo Merino Gufré y como siempre les tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando mezclamos un ñoño de las aves, gansos, mamuts y un tanque soviético? Una historia más que nos hace decir, ¡ay, humanidad! Un podcast sobre historias de desastres, encuentros y desencuentros entre humanos y lo más que humano desde tiempos inmemoriales. Y hoy para escuchar este relato me acompañará Daniela Sáenz. ¿Cómo estás? Nuestra Mm, co-host. Muy bien y feliz de volver. Estaba un poco desaparecida Ujú. y emocionada con nuestra invitada. Mm. Bueno, qué chévere. ¿Sabes qué irá a pasar? ¿Te imaginas qué irá a pasar? No, está muy difícil. ¿Está bien difícil? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y esa otra voz que escucharon es de Elizabeth Ruiz. ¿Sí? Sí, hola. Estoy feliz y nerviosa de ¿Feliz y estar acá. nerviosa? Sí, porque es la primera vez que grabo con otras personas. ¿Ah, sí? Como que siempre he grabado con mi amiga y a veces como otro amigo que hizo parte de nuestro proyecto, pero es Ajá. la primera vez que estoy con otras personas. ¿Ah, sí? Ah, guau, qué honor. Wow. Qué honor. Qué chévere. Y bueno, y para la gente que no te conoce, ¿puedes contarles un poco cómo que haces, a qué te dedicas? Sí, soy bióloga. Actualmente estoy haciendo una maestría en conservación. He trabajado principalmente con mamíferos y tengo un proyecto de divulgación científica con una amiga que se llama Otro Podcast de Ciencia. Estaba como un poco olvidada la parte del podcast, pero aquí estamos retomando de unos días. Bueno, buenísimo. Guau, toca oírlo. Sí, ahí escúchenlo que está chévere. Pues yo conocí a Elizabeth justo por eso, les escribí porque me parecía bacano como juntar a otra gente podcastera. Em, y se me hizo chévere para el tema que vamos y las historias que vamos a escuchar hoy. Como un disclaimer, van a ser como dos historias en una, pero que tienen mucho que ver, ¿sí? Entonces, pues previamente en Hay Humanidad hablamos sobre, pues, cómo salir a hacer algo y me encanta que nadie, que aguantaron la risa en la parte que dije previamente. Yo sí me reí así Sí, como sí, sí. suavecito. Sí, sí, sí. Es que sí quería hacer esa entrada de serie. ¿Sí? Pero bueno, como que habíamos hablado en el episodio de Abraza Árboles, quedamos con esa reflexión de, hey, ¿qué pasa si sales algo, si haces algo por el clima, si haces algo por el lugar en donde estás y demás? Eh, y hoy justamente vamos a hablar de eso, qué pasa cuando uno hace algo, pero también hasta qué punto uno hace algo y sobre todo desde dónde y qué es lo que motiva a la gente a hacer cosas en primer lugar, ¿sí? Ok, A tomar como cartas en el asunto en, digamos, temas ambientales y sobre todo hasta dónde puede empezar a llegar eso y también cómo puede mal ir sal. entiendo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, pues vamos a empezar hablando sobre una empresa que está haciendo algo. Sí, tal vez en los últimos meses han visto noticias sobre que trajeron de vuelta los lobos terribles, entre comillas. También fotos de ratones peludos que se volvieron virales porque llevaban el pelaje de mamuts. ¿Mm? ¿Qué? Sí, fue una noticia que salió hace poquito, Ok. a principios del 2025 y son unos ratones así todos peluditos. Súper peludo. Sí, Sup- se ven muy raros. sí, se ven súper raros, pero son súper, Ujú. súper peludos. Y ambos son producto de la empresa Colossal Laboratories and Bioscience. Ok. ¿Mm? Que Elizabeth nos va a contar un poquito de eso, ¿cierto? Sí. Cuéntanos. Bueno, Colossal Bioscience es una empresa de genética y biociencia que lo que pretende es traer especies que están extintas, resucitarlas. Ujú. Sí, y su proyecto más emblemático es traer a los mamuts. No. Pero pues ellos fueron los que hicieron lo del lobo, que estuvo muy viral hace poco, lo de Ujú. los ratones. También quieren traer al dodo y al... Al tilacino, ¿no? sí, al tilacino. Que es Exacto. el lobo de Tasmania. Pues lobo tigre, Tigre. tigre de Tasmania. Sí, 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 tigre. sí.
de Ajá. Tasmania. Y me pareció súper interesante porque yo fui a mirar la página como Ujú. tal y ellos decían que eran una ciencia de la esperanza. Yo como, Qué loco. Ajá. es como una forma de atraer recursos porque es muy raro decir que es una ciencia de la esperanza. Ujú. Pero el caso y lo más importante ahí es que realmente ellos no pretenden traer a las especies como tipo Jurassic Park, que es como una clonación del dinosaurio completo, sino modificar genéticamente, en este caso de los mamuts, a los elefantes, para que tengan ciertas características que tenían los mamuts. Entonces, como que en teoría no es traerlos Ujú. de la extinción. Sí, o No sea, es resucitarlos tampoco. exacto. Obviamente sí lo venden un poco así y de hecho uno ve la Es eso, página. sí. Uno ve la página y es como súper cool, ¿no? Todo está como súper bien Hermosa. diseñado y como que tiene las imágenes de mamuts como en, no sé, como, o sea, muy raras. Y además todo es como con como ciencia rara, como que se nota, no sé, como que le metieron mucho al marketing también. Enchulado todo, Sí, Yo re. siento está que es un súper poco enchulado. ciencia ficción, porque es como Sí. colores, grises, sí, es Ujú. como muy... Sí, sí, sí. Y pues por ahí yo veía que es como está hecho por dos señores, como tiene Sí, dos fundadores. ¿Sí, sí viste algo de ellos, más pues o no, menos? solamente vi que uno era un genetista muy importante, o sea, como Ajá. que, El barbudo, el que tiene mucha barba, sí, ¿no? y el otro sí era como, creo que es más como una persona administrativa, alguna cosa así. Ajá. Sí, pues el barbudo se llama George MacDonald Church y es genetista gringo. Es también ingeniero molecular y es químico. Y entonces él tiene, digamos, él le mete como la ciencia, entre comillas. Y el otro se llama Ben Lamb, que es un empresario multimillonario gringo. Ambos son como de estos sitios así de Silicon Valley que les encanta como invertir en tecnología y todo eso. Y ahí también hay metidos un montón de inversionistas que son justo como de ese parche de Silicon Valley, ¿sí? Como de tecnología y qué tales. Pues eso fue como así de las cositas así que encontré. ¿Qué más encontraste algo más Pues sobre ellos? no Ujú. sobre ellos no, pero como que las personas que financian eso son justamente como personas súper famosas, como Paris Hilton, como gente que dice como, voy a poner mi dinero acá. Sí, es como genética pop. Sí. Sí. Claro, es que además a mí me parece súper particular que todas las especies que quieren revivir son como muy carismáticas, o sea, es Claro, Ujú. como, las lindas. sí, Sí, Entre sí, comillas. y como muy, pues digamos, con el tilacino, pues sí hay como evidencia de que se extinguió por la cacería humana. El dodo es como el prototipo de lo que fue extinto por los seres humanos también. El lobo terrible, no sé, de ese no leí tanto, pero el tema es como los mamuts, como que igual atrae mucho, pues todos hemos visto la era del hielo y ya es como un animal muy carismático, o sea, es un elefante Ujú. peludo. Entonces también uno dice como, "Ah, claro, ¿cómo no le van a querer invertir a traer un mamut? Claramente. ¿Cierto? sí. En la página decía como que el mamut iba a ser el héroe, o sea, literal utilizan la palabra héroe. Entonces ellos Ujú. dicen como que esas especies nos pueden salvar de todo lo que está pasando en este momento a nivel ambiental, o sea, como que Ujú. incluso el Ok. cambio climático, y es como, no sé, Ja, no sé. vamos a ver porque esta historia justo tiene que ver con eso, ¿sí? Como de dónde sacan ese discurso de por qué hay que traer el mamut de vuelta, ¿sí? De Ujú. por qué, digamos, con el tilacino, con el tigre Tasmania, de pronto hay algo más, pero uno dice de los mamuts que se extinguieron hace tanto, ¿sí? Hace miles de años, ¿por qué hay que traerlos acá? Pero la cosa es como, bueno, digamos que ellos logran hacer un mamut, digamos que logran hacer a los mamuts Ujú. o una prototipo de mamut slash elefante, pues uno se pregunta, ¿a dónde lo van a llevar? O sea, ¿dónde vas a meter un mamut? Ay, no, es ¿Cierto? cierto. Y esta es la historia de el sitio donde probablemente van a llevar a los mamuts, Esta es ¿sí? una historia de terror, ¿verdad? No, pero pues, bueno, sí, tiene unas partes pailas, Ujú. pero es sobre todo la historia de cómo nace un cambio de paradigma y cómo ese cambio de paradigma, como de pensamiento, llevó a entender los procesos de restauración de otra manera. Ok. Y pues vamos a ver cómo pues ese lugar
probablemente va a ser el que reciba a los primeros mamuts en caso de que estos locos de Colosal lo hagan. ¿Bien? Pero es la historia de dos lugares realmente que tienen mucho que ver en sí. Hay como un primer lugar que es como el prototipo y hay otro que es donde van a llevar a los mamuts. Entonces ya van a verlo a lo largo de la historia. Ujú. Y todo esto, como por pura casualidad, me di cuenta que tiene que ver con gente barbuda, como el tipo de Colossal. Todos son barbudos, poniendo como ciencia en práctica, entre comillas, ¿sí? Pero tenemos como dos protagonistas principales de una corriente de pensamiento y de investigación que justo están, como decíamos en el episodio de los árboles, están haciendo algo y tal vez son la inspiración de lo que está haciendo Colossal o es lo que a Colossal le permite como vender la idea de que van a salvar el futuro del planeta. Entonces, el primer personaje barbudo se llama Franz Vera, ¿sí? Así le dicen de cariño porque su nombre de nacimiento es Franciscus Wilhelmus Maria Vera. Ujú. Así le pusieron cuando nació en Ámsterdam, en Holanda, la capital de los Países Bajos, en 1949. Dicen que desde muy pequeño él ya tenía un interés por la naturaleza y sobre todo en las aves y se la pasaba viendo documentales de naturaleza y leyendo libros sobre animales. En su adolescencia realizó sus propias investigaciones y monitoreos de los azores comunes, que son como unos gavilanes o halcones, eh, que viven en Asia y en Europa. Y él era súper ñoño pajarero porque digamos que algo que estaba pasando es que él se puso a monitorearlos, era porque en la década de 1950 y 1960 estaba como muy amenazada en los Países Bajos, ¿sí? Ujú. Entonces él ya desde adolescente se puso a investigar sobre eso, empezó a hablar con los expertos que estaban haciendo la operación Halcón, que era una estrategia para repoblarlos en Holanda. Y eso era lo que lo motivaba, como que él soñaba también con esa idea de recuperar a esta especie y apoyar como pudiera en ello, y por eso se la pasaba monitoreando estos halcones o Oh, gavilanes. qué No sé, que lindo, alguien me Franz. corrija ornitológicamente. Yo creo que rapaces. Rapaces, rapaces, sí. Aves. Aves, aves que cazan. Em, Entonces era lógico pues que Franz entrara a estudiar biología en la Universidad de Ámsterdam y estuvo ahí estudiando de 1970 a 1978. Ahí sobre todo se concentró en la rama de la ecología y sobre todo la ecología del paisaje le empezó a interesar un montón. Pero mientras Vera estaba estudiando, otro personaje estaba haciendo su propio aquelarre científico en las estepas siberianas. Y ese es nuestro segundo barbudo de la historia. Que es un Mm. aquelarre Ah, un científico. aquelarre científico, pero Sí. sí sabes lo que es un aquelarre, Sí. ¿no? Pues eso, un montón de científicos que se juntan a hacer sus magias, Hechicería, ok. su hechicería. Sí, Wow. la ciencia es magia, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo lo molecular y celular. Sí, 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 aunque ya vería como a los científicos puristas, ¿cómo te atreves a juntar aquelarre y ciencia? Y magia. Y magia, sí. Em, entonces, este aquelarre científico, o bueno, si quieren le podemos poner pandilla, pues una pandilla de científicos también. Aquí pues entra el segundo barbudo de esta historia. Él se llama Sergei Simov y él nació y se crió cerca de la ciudad de Vladivostok, que eso queda bien al este de Rusia. Eso queda como en la frontera entre China y Corea del Norte. Ok. Su nombre completo es Sergei Afanasievich Simov. ¿Mm? A diferencia de Vera, su crianza fue bastante más ruda, no fue como nada de ciudad. Él siempre quiso ser científico, pero pues le tocó crecer en medio de la tundra, donde no había luz eléctrica, no había colegios, no había nada, y además pues en plena, pues es cerquita a Siberia, en la Unión Soviética, pues Wow. en plena Unión Soviética, ¿sí? En ese contexto tan agreste y por ese alejamiento del mundo, él fue educado en casa,
pero sí le traían un montón de libros. Y él leía y leía y leía todo lo que podía y se dio cuenta de que le encantaba estudiar a los animales. Y eso era algo que él como que sabía bien y lo sabía hacer porque gran parte del tiempo sus estudios de animales, entre comillas, realmente los hacía mientras cazaba en la tundra, porque Ya, no había nada más que hacer. O sea, ok. Sí, claro. sí, o sea, él se la pasaba como de cacería, se la pasaba afuera y el man, tú lo escuchas hablar y siempre dice, sí, a mí me encanta estar afuera, a mí sí me gusta pensar mucho, hacer ciencia en la cabeza, pero me gusta salir y, sí, y meterme y ensuciarme y demás. Eh, entonces, claro, no era solo una cuestión de supervivencia, sino que era algo que también lo motivaba a él y le despertó otras preguntas y observaciones. Él dice que en esas expediciones de cacería en la tundra empezó a observar los cambios geofísicos en el paisaje, ¿sí? Como que se daba cuenta que no era lo mismo también Wow. cuando pasaban las estaciones y demás. Y le surgieron preguntas sobre cómo se podía cambiar el paisaje, ¿sí? O sea, cómo se intervenía un paisaje y por ello cambiaba y por eso empezó a estudiar geofísica en la Universidad de Vladivostok en Wow. 1970. Qué chévere. Chévere, ¿no? Sí. Yo estaba esperando como algo con animales. Ah, sí. Sí, porque que le gustaba mucho estudiar los animales y no sé qué. Dije, va por ahí. Ajá, es muy interesante. Sí, pues él Ok. dice, me encantan los animales, pero creo que le gustó más observar cómo los animales vivían en un entorno y sus relaciones, y el tipo Ujú. dijo como, no, lo mío es la geofísica, como que le mató más como la transformación del planeta y demás. Brutal. Entonces, ajá, es un personaje súper interesante el señor, Sí. y si ustedes ven fotos de él, es así como el Gandalf de la tundra, Ay, no. porque es así todo barbudo, de pelo largo, siempre usa boinas. ¿Mm? Es de los míos, ya. Quiero ser su amiga. Ya veremos. Ay, Ya bueno, sí, veremos, Ay, ya perdón, veremos. mira, a ver. juzgué por las Pues, apariencias pues de me cae ¿Medio medio bien? bien, medio bien, Bueno, medio bien. sigamos a Sí, ver. sí, sí, vamos a ver. Juzguen ustedes. Eh, a mediados de la década de 1970, el impacto de los efectos de los gases efecto invernadero Ujú. y la contribución humana al calentamiento del planeta, pues era algo como más aceptado y cada vez estaba más comprobado, ¿sí? Había cada vez más evidencias y Simov y varios de sus colegas estaban a la cabeza en esos estudios en la Unión Soviética. ¿M? Ahora, a Sergei le interesaba sobre todo los cambios que él había notado en la tundra y en las zonas que estaban cerca al Ártico. Es por ello que, con otros colegas, Simov cofundó la Estación Científica del Noreste en 1977, en Siberia, cerca al río Colima, que queda al lado de un pueblito que se llama Chersky. Eso queda, es un punto muy, muy al norte de Rusia. Ok. Está pegadito al Ártico. De hecho, Chersky es así nombraron esta ciudad y es en honor a un geofísico y un paleontólogo explorador que estuvo, que como que se exploró Siberia, como que mapeó Sí. Siberia. Y ahí estaba armando su aquelarre científico, ¿sí? Un montón de científicos que fueron a ver como, bueno, qué está pasando allá en el Ártico en cuanto a estudios de cambio climático, pero sobre todo de emisiones de carbono y metano, que era lo que ellos querían estudiar. ¿Mm? Desde entonces, con ese amor al aislamiento de la tundra rusa, Simov Ay, se estableció definitivamente allá y se encargó de administrar el lugar. qué frío. Ujú. Sí, ¿no? Sí, es re frío. De hecho, por ahí miraba y esta es la ciudad más cercana, pues el Sí. pueblito más cercano que se llama Chersky. Por ahí veía en un artículo que está aislada 8 meses al año. O Ay, sea, solo puedes ir en verano, porque el Ush, invierno es wow. tenaz. O bueno, tal Inhabitable. vez no tanto ahora, Ok. pero sí es un sitio muy, muy aislado. Por ahí vi que este pueblito antes fue como un gulag, entonces como que se llamaban a todos los prisioneros políticos allá Mm. pues en la época de la Unión Soviética y ya después la gente cuando se pudo ir se fue. O sea, mucha gente que vivía allá dice, yo ya me quiero ir porque esto es demasiado aislado. ¿Mm? y también Entiendo. me da como mucha curiosidad cómo se hace investigación en un lugar como ese. Mm. Es súper interesante. Si tú buscas, ellos tienen como la estación y la estación tiene una antena así gigante, parabólica, que parece así Ush. como de ciencia ficción. Y alrededor en varios como predios tienen unas torres altísimas, altísimas, altísimas. Y en esas torres toman las mediciones.
pues no sé cómo lo hacen, pero en esas torres tienen todos los equipos y todo, Ok. ¿sí? Temperatura, la velocidad del viento, Sí. supongo. Y ahorita, Humedad. pues ahorita les contaré por qué, pero también abren huecos, como huecos muy profundos en la tierra. Ujú. Porque somos humanos. Pero es más para estudiarlos, o sea, para sacar como cilindros muy largos de tierra. Ya les explico para qué Ya, es. ya, Sí, ya, sí, ya. sí. Bueno, ya creo saber por qué. Vamos a ver por qué. De hecho, Ujú. tiene mucho que ver con este personaje, porque este man se pilló algo que otras personas no. Pero, pues, esas son como la introducción de nuestros dos protagonistas, ¿sí? Digamos, ahí están en los 70s. ¿Eran amigos? No, pero No. creo que sí debieron haber visto el trabajo uno del otro, Ok. ¿sí? Pero pues no hay como evidencias de, bueno, sí, Tú sientes, tienes un pálpito de que se vieron sus pues trabajos. sí, vamos a ver, Bueno. sí, vamos a ver, o sea, sí sabían el uno del otro, Ok. pero no es como que un día se juntaron a parchar y no sé, No no quiso creo, ser ¿Quién sabe parte de también? la no pandilla de creo, la que la no, no porque igual Franz Vera pues era ecólogo, como que se iba más por el lado de las aves. Sí. Simov era geofísico y el man piensa como geofísico y se dedica a hacer mediciones y cálculos matemáticos y bueno. Ok. Pero entonces volvamos a Franz, ¿sí? A nuestro querido Franz Vera, que a finales de los 70, después de terminar sus estudios en biología, fue contratado por la Inspección de Conservación de la Naturaleza, que es la institución encargada de los espacios forestales y como de conservación de los Países Bajos. Por esa época, esta organización le echó ojo a un lugar que no queda muy lejos de la ciudad de Ámsterdam. Y esto es muy difícil de pronunciar, pero lo voy a intentar. Me corregirá un saludo a mi prima que vive en Holanda y sabe holandés. No sé si de pronto, pero se llama Oostvaardesplassen. Oostvaardesplassen. A mí me sonó perfecto. Oostvaardesplassen. Bueno. Oostvaarderplassen. Sí. Divino. Sí, muy bien. Bien, gracias. Significa en neerlandés, significa lagos orientales y queda al sur del llamado lago de Isala, que es un lago artificial que hicieron los holandeses en 1932, o sea, básicamente eso era mar, y hicieron un dique y el dique ya convirtió eso en un lago y es un lago de agua dulce, es un lago gigante. Y ahí en donde queda Oostvaardersplassen, hicieron un relleno entre 1967 y 1968, como para, digamos, para evitar que se rellenara, como que esos diques liberan el agua y este era como una especie de humedal. ¿Mm? Pero era un relleno de 56.000 hectáreas, más o menos. La cosa es que en una zona así, que es puro relleno, pues no se puede cultivar. O sea, no se puede construir, o sea, no se puede hacer nada. Entonces se volvió como una especie de baldío. ¿Mm? Y dicen por ahí que tuvieron como un cultivo de sauces por un tiempo. Pero pues con el tiempo los conservacionistas y la gente que trabajaba con aves se dieron cuenta que ahí estaban llegando varias especies de aves. Sí. Ok, ahí encontraron la función. Exacto, sí. Y especialmente estaba llegando como el ganso común a anidar ahí. Entonces dijeron como, bueno, volvámoslo reserva natural. Sí, ya, como no se puede hacer nada ahí, pues ya, reserva natural. Y pues se llevaron al ñoño de las aves, Franz Vera, para que fuera a trabajar allá. Ajá. Entonces, según el mismo Franz, los conservacionistas no tenían mucho interés en Oostvaardersplassen. Él va a seguir hasta Ajá. el último momento. Lo voy a intentar. Sí. Cuéntenme en los comentarios cuántas veces me equivoqué, la gente que sepa de holandés. Pero bueno, tenía mucho interés en este lugar cuando me involucré en 1979 porque siempre creyeron que se iba a convertir en un bosque espeso y perderíamos a todas las especies de aves que amamos tanto. Sin embargo, él se dio cuenta que eso no estaba pasando. ¿Por qué? Porque los gansos que estaban ahí estaban haciendo como bioingeniería, entre comillas. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que los gansos se alimentan sobre todo de pastos y escarban mucho el suelo porque se comen los bulbos. Me muero, estaban Ajá. arando. Sí, exacto.
araban y entonces eso no se espesaba y además ellos hacían nidos, entonces como que lo mantenían casi como si fuera un humedal así medio pantanoso. ¿M? Y pues ellos esperaban también como que se inundara, pero también esta acción de los gansos hacía como que el agua no llegara tan lejos, Ok. ¿sí? Eh, entonces, ¿qué pasa? Cuando Vera observa eso, ocurre un cambio de paradigma en su pensamiento. Y entonces dice como, ¿y si reservar o restaurar un lugar no implica poner bosque? ¿Sí? Y esa fue la semilla de una nueva comprensión sobre la restauración ecológica, pero sobre todo sobre un término que es resilvestrar un lugar. En inglés se llama Wow. rewilding, si has oído ese término, Elizabeth. No. Es como volver a traer especies silvestres para que lleguen a un lugar y lo pueblen. ¿Sí? Ay, y ellos hacen todo el trabajo así como de reforestar, de traer semillas y En algo esa así. época eso no era popular, pero Ok. gracias a este señor o como a la síntesis que él logró, eso se volvió a ser más popular, ¿sí? Mm, Entonces, ¿qué pasa? Él también empezó a ver otra teoría que debatía la historia de Europa como se conocía hasta ese momento. Entonces aquí voy a hacer como una pequeña vuelta, un paréntesis, para entender cuál es el paradigma que él logra sintetizar y que cambia un poco las cosas, ¿sí? ok. Entonces, hasta el momento, el paradigma más aceptado hasta el momento y desde el siglo XIX es que al inicio del Holoceno, o sea, hace 11.000 años, Europa era un ecosistema de bosques gigantes y extensos, ¿sí? Mm, Y eso se acabó cuando llegó el ser humano y deforestó todo, ¿sí? Entonces, desde la década de 1960, investigadores como Francis Rose empezaron a cuestionar el paradigma y empezaron a encontrar evidencias de diferentes plantas y líquenes de esa época que parecían más de ecosistemas de sabana. Ujú. Ok. Sí, la cosa es que también gracias a la paleontología se estableció que desde el Pleistoceno tardío, que es hace más o menos 50.000 años, hasta el inicio del Holoceno, o sea, desde hace 50.000 hasta hace 11.000, hubo una extinción masiva de megafauna. ok. Ujú. ¿Saben qué es la megafauna? Una fauna muy grande. Sí. ¿Sí? Sí. Elizabeth, ¿sí sabes? Sí, pues es fauna de gran tamaño que Ah, actualmente quedan muy pocos. O sea, Ujú, como elefantes. Pero en ese momento ok. era mamut, ujú. Ah, sí, como los perezosos perezosos gigantes. gigantes. Ajá, Sí, sí, exacto. exacto. Pues ahí busqué y para que algo sea considerado megafauna, debe pesar un poco menos de medio cabil. O sea, 90 y... ¡Ah! Sí, 80 Medio, pero y... medio. No, mentiras, no me Medio acuerdo cuánto. cabil. Sí, medio cabil son unos 45 kilos. Pues 45. como Henry Cavill pesa 92 kilogramos más o menos. Gracias, gracias, Entonces medio gracias. Cavill son 45. Ajá, Extrañaba a Henry, gracias. ajá. Esto quiere decir que sí. Si te lo estabas preguntando, Dani, Henry Cavill sí es megafauna. Megafauna. Ajá. Eso, Saludito a Henry sí. Cavill. Es un ejemplar de megafauna. Ya Mm. entendí que es megafauna. Imposible de no entenderlo. Ajá, sí, entonces todo lo que sea más grande que medio Henry Cavill, O sea, pues yo sí. también soy re Ah, sí, sí, megafauna. sí. Pues eres más que medio Cavill, pues. Bueno, y Ujú. usualmente los animales que somos megafauna, porque ahí nosotros entramos, como que tenemos periodos de gestación muy largos y no tenemos como tantas crías por camada. Como que eso también pasa con animales muy grandes, ¿sí? Ok. La cosa es que las estimaciones indican que al final del Pleistoceno se extinguió el 65% de las especies de megafauna a nivel mundial. Wash. Ujú. En especial el 80% de los mamíferos grandes. Entonces, los perezosos gigantes que decían, los Ujú. mamuts, los rinocerontes lanudos, todas No estas les des más especies. ideas a los de Colosal porque... No, ellos lo deben tener re mapeado. Sí. Eh, Pero lo que Wow. pasa con el mamut es que hay mucho registro fósil completo. ujú. Entonces, por eso es tan... Facilita un poco más entender. Ujú. Ajá, sí. Mm, Y hay también huesos, o sea, no hay ni siquiera fósiles, sino huesos de mamut.
completo, porque completos. ellos, Ajá. o sea, todo completo porque como se congelaba, Ah, eso te iba a entonces por preguntar. eso se conserva más, porque es que generalmente uno encuentra tejido como los huesos, Ujú. pero piel o las células, el ADN, no, porque es más sensible y se descompone más fácil. Y entonces el Entiendo. mamut, pues como los encontraron congelados, están perfectos Perfecto. para todo lo que Exacto. quieran hacer. Conservaditos. Sí, de hecho varios de restos de mamut los han encontrado en la estación esta, Sí. sí. ¿Cuál? La del noreste, La la de, de la de Simov, los de la que la re. la de la Ah, ok. del Wash. Ártico, ahí han encontrado varios huesitos. Sí, entonces la cosa es que, claro, como que está la hipótesis de que fue porque se calentó el planeta, se acabó la era del hielo y pues no se pudieron adaptar. Ok. Pero está la otra hipótesis que pues tiene que ver con una especie que apareció y se extendió por el mundo en esas épocas. El humano. Sí, Ah. ay, humanidad. ¡Ay, humanidad! Sí. Sí, obviamente yo creo que es más eso, ¿no? Ajá, sí. Entonces esa teoría como que empezó a coger fuerza más o menos desde 1992, gracias al arqueólogo Wilhelm Schul, que teorizaba que esos grandes bosques europeos Ujú. que habían desaparecido fue por causa de la cacería de los seres humanos a la megafauna, ¿sí? Wow. Eso también lo apoya un artículo llamado La sabana en Europa de Oliver Rackham, que planteaba que justo antes de que esos bosques existieran, Europa debió ser una gran sabana llena de megafauna y que Ujú. los humanos llegaron, los cazaron y por eso se empezó a extender el bosque. ¿Mm? Y esa es la que llaman la hipótesis antropogénica de la extinción de la megafauna. ¿Mm? Wow. ¿Sí? Entonces, todo eso como que empezó a confluir en el pensamiento de Franz Vera, ¿sí? Porque todas esas ideas estaban un poco en el aire investigándose, pero lo que hace Franz Vera, eso ya lo hace en el año 2000, pero va maquinándolo a lo largo de los años, y es que él saca la hipótesis de los pastos boscosos en un libro que se llama Grazing Ecology and Forest History en el año 2000, ¿sí? Lo que teoriza Franz Vera es que la Europa del Pleistoceno era más bien compuesta por extensas sabanas que eran mantenidas por la acción de los herbívoros ahí, ¿sí? O sea, que estos Claro. animales grandes mantenían la sabana. Pero eh, aunque no es, perdón, no es Ujú. solo porque se alimentan de las plantas, que también, sino por el pisoteo. Pues como son tan grandes, Ah, ellos pasan claro. tumbando todo. Ujú. Que cuando hablan de hipopótamos acá es como una de las cosas que dicen que puede ser negativo para los ecosistemas colombianos, porque como son tan grandes, entonces su pisoteo y el Ujú. pasar Exactamente, por los bosques, pues cambia los ecosistemas. Claro, claro, sí. claro. Y eso fue lo que él empezó a ver en los gansos desde 1979 en Ostvaversplassen, ¿cierto? Entonces él, claro, como que él se pilló eso, vio a estos gansos haciendo eso y dijo como, "Ah, ¿qué pasa?" Pues ya empezó a nacer como esa idea, ¿cierto? O sea, todavía no llegaba hasta la teoría, yo les hice así como un spoiler de hasta dónde va a Ujú. llegar, pero es de a partir de qué observaciones. Entonces él se pilla lo de los gansos y dice como, venga, y si este lugar, en vez de convertirlo en bosque, dejar que se vuelva bosque y ya, nos traemos a unos herbívoros y estos herbívoros empiezan a ser como un prototipo de otro tipo de restauración ecológica que se parezca a la sabana que había en el Pleistoceno. Ay, Ujú. wow, está Ajá. emocionante. Entonces él se pilló una manera de hacer resilvestración que antes no se habían pillado, ¿sí? Como que él fundó un poco esta manera que vamos a ver hacia Ujú. dónde va. ¿Sí? Pero, ¿puedo hacer una preguntita? Sí. Cuando dices bosque, ¿era bosque de tundra? ¿O qué Mm, bosque era el que no querían de pronto sembrar? no, no, lo que esperaban ahí en la reserva Ajá. era que solo se llenara de árboles Ah, y ya, ok. poco a poco, y listo. Así Ya. solita. Sí, Sí, pero naturalmente. entonces este tipo dice como, ¿qué pasa si no dejamos que se vuelva Ya, bosque, sino que más bien nos traemos herbívoros a que hagan otro tipo de bioma? entiendo. Es que Ujú, Más orgánico. casi ujú, siempre como que uno piensa que el ecosistema más importante o mejor es el bosque. Y a veces eso pasa ujú. con la Orinoquía acá, o sea, como que Mm, es como, a veces son pastos y pastos.
como eso para qué, y como que a veces Ujú. quieren antes es que cambie ese ecosistema, pero no, ese también es importante. Ay, Exacto, gracias. Yo sí. era de ese team. Pero Era. claro, lo ves en ciertas zonas, claro, donde Entiendo, está lleno de entiendo. ganadería, pero que no era sabana, Claro. ahí sí Ujú. es como, no, porque Ah, es acá que eso les sí iba a vos- preguntar, ¿cuál es la característica de una sabana? Qué vergüenza decir esa pregunta, Bueno, pero esta era curiosa porque era como una sabana inundable, ok. como igual como en la orina. Ajá, sí, exacto, como que Oh, se permite que haya como unos humedales y hay como unas temporadas secas, pero también hay como unos flujos de agua. Y como esto ok. también estaba pegado al lago y también la idea era que fuera como un dique ahí, entonces como que también permitían que se inundara. Sí, es una sabana Entiendo, muy húmeda. Sí, no, entiendo. no la sabana africana de los documentales, que es más bien como seca, ¿cierto? Sino sí, más parecía a Más la... cundiboyacense. También. Pero pegadito al mar. Pues Ya, ya, pegadito, ya. bueno, pegadito a un lago que solía ser el mar. Un exmar. Sí, exmar, sí. Entonces, claro, como que Vera dice, uff, se me ocurre esto, tan, 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 y lo empieza a discutir con la Inspección de Conservación de la Naturaleza. Entonces le dicen como, pues, ¿sabe qué? Intentémoslo. En 1983 dicen como, hagámoslo, traigamos animales herbívoros grandes, y ese año llegaron los primeros caballos Konik, que es una raza de Polonia, a Ostvaversplassen, y cercaron la reserva por todos lados. El año siguiente llevaron bovinos de Heck, que son unas vacas de origen alemán, que fueron producto de selección artificial, con el fin de traer al extinto uro eurasiático, que también se extinguió en el Pleistoceno tardío. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, Vera ya tenía su ganado, ¿cierto? Entendido. Ajá. Ñam. Pero, así como Vera, Sergei Simov también iba a traer su ganado a la estación en Siberia, pero con un fin completamente, pues como parecido, pero diferente. Ok. Entonces, Él lo necesitaba porque estaba lejos, sí, solo. porque estaba solito, les Claro, escribió por Tinder. Sí, se imaginan como que el tipo estuviera tan lejos que tuviera Tinder y no le llegaba a nadie alrededor. No, Oh, Por claro. sí, me imagino. Pero bueno, el caso es que mientras Vera andaba haciendo su finquita, por allá en los 80s, Ujú. Sergei Simov tuvo unos 80s un poco más preocupantes. ¿M? Por un lado, él empezó a observar lo que pasaba con la Unión Soviética y dijo como, esta vaina se va a venir para abajo en cualquier momento. ¿M? Ujú. Entonces se volvió prepper, o sea, empezó a recolectar un montón de comida y papel higiénico, sí, y todo eso, y lo empezó a guardar en una cuevita. Ok. Y dijo, bueno, si esta cosa empezó a teorizar, si esto se va muy al carajo, entonces ¿cómo nos vamos a preparar? ¿Qué armas hay que tener? Nada, sí. Ya más conspirativo. Ajá, más, sí, reconspiranoico. Eh, pero otra cosa que observó tenía que ver con el permafrost, ¿sí? ¿Sí saben qué es el permafrost? ¿No? La capa de hielo. O sea, Ajá, como- sí, exacto. Es básicamente, son capas de suelo congelado. ¿M? Entonces, Ok. sí, O entonces... sea, no es hielo, es tierra Es congelada. tierra congelada, exactamente. Y eso pues está en la tundra y está sobre todo en el Ártico, en sitios donde nieva mucho. Se Ok. hacen varias capas de permafrost. Entonces de vez en cuando tienes una capa de permafrost y después llega el verano y entonces hay otra capita de suelo normal y después llega, sí, entonces hay varias capas de permafrost y hay enterrados un montón de, digamos, de suelo de permafrost en el Ahí Ártico. quedan Entiendo. los mamuts a veces. Ujú, exactamente. Encapsuladitos en una Sí, capa de permafrost. ajá, y Pues por eso. seguramente no solo mamuts. Sí, no solo mamuts. Sí, de hecho también Ya microorganismos del entiendo. Pleistoceno. Entonces, claro, varias de estas capas están bajo la superficie en el Ártico. Pero lo que descubrieron Simov y sus colegas en la Estación Científica del Noreste Ujú. es que el permafrost del Ártico ha acumulado un montón de carbono y metano durante miles de años. Oh, ¿Mm? por Dios. Entonces, según un artículo de la NASA, se estima que el permafrost ártico contiene de 1,4 a 1,8 billones de toneladas métricas de carbono orgánico.
Claro, si eso se empieza a descongelar, todo ese carbono y metano se libera Exactamente, a la atmósfera. exactamente. Eso fue lo que se pilló Sergei Simov y su Pero aquelarre. eso es bueno o malo o es... Malo. Ah, Sí, es malo porque, digamos, eso equivale, según lo que veía, a la sí. mitad de lo que hay, o sea, la mitad del carbono y metano que hay en los suelos de todo el planeta. Hijo de Ujú. madre. Entonces, claro, es preocupante porque si hay cambio climático, pues se está calentando el Sí. planeta, se derrite el No, permafrost ya entendí. y se libera. Ajá, exactamente. Sí, sí. Entonces todo eso se va a liberar y eso contribuye más al calentamiento. Y entonces eso va a hacer que se deshiele más y así. Sí, es como un Uy, ciclo vicioso. ok. Entonces se dieron cuenta que, o sea, con esto que empezaron a observar desde allá, pues se dieron cuenta que ese era un frente contra el calentamiento global, que era muy importante empezar a prestarle atención. Son las zonas que más sufren cuando, pues porque es lo que Ujú. primero se empieza a calentar, pues como que uno siempre ve las noticias como que se está subiendo el nivel del mar porque se descongelan Sí. todos esos glaciales. Ujú. Glaciales. Glaciales. Claro, Exacto. ¿y por qué son los más altos, los puntos más altos? Pues sí, Pues ¿O más no? al polo, pues. Sí, sí. Pero como más cerca al sol. Sí, claro, porque ahí le pega, en el verano, pues le pega el sol bien fuerte. Entonces, Sí. como, exactamente. Y bueno, ¿y esto se deshiela en verano? Se deshiela un poquito, pero igualmente es súper frío. Lo que pasa es que como el planeta está cada vez más caliente, pues Ujú. se va a derretir cada vez más rápido el permafrost, ¿sí? Ya. Entonces, ahí Simov dijo como, pucha, como que esto es una bomba de tiempo climática Tremendo. y ese carbono se tiene que quedar ahí. Pero entonces, ¿cómo haces para mantener el permafrost congelado? ¿Mm? Y ahí es cuando Simov empezó a formular una hipótesis de cómo hacerlo. No Ajá. sabemos qué tanta influencia tuvo de investigaciones y observaciones como las que influenciaron a Franz Vera, pero lo que él dijo fue, mira, creo que los grandes herbívoros de la estepa siberiana podrían hacer geoingeniería. ¿Mm? Entonces, cuando los grandes herbívoros buscan las hierbas en invierno, pues también frente a lo que él vio de los animales que vio cuando creció en la tundra, Sí. ellos lo que hacen es que esparcen la nieve, ¿sí? Y eso genera que el suelo se enfríe más, ¿sí? Como que no permite que se derrita tan rápido. Sí. Ujú. Además, como el pisoteo hace que la nieve empiece a compactarse cada vez más abajo y así se generan más capas de permafrost, ¿sí? Y por eso el suelo se mantiene más frío. Ujú. Wow. Sí, entonces el man dice como, ok, como que esto podría estar pasando y esto se podría hacer. Entonces, y pues tiene sentido, ¿no? Creo que no es lo único, pero lastimosamente voy a hacer como un teléfono roto que va a decir a medias porque no me acuerdo. Pero me acuerdo que leí un artículo sobre extinción de megafauna y Ujú. hablaban mucho de eso, pero era algo que tenía que ver también con la radiación solar, pero no que lo afectara, sino que antes ayudaba como ese pisoteo de ellos, pero, o sea, Wow. soy un teléfono Ok, roto. tocaría Tal averiguarlo. vez en otro momento. Sí, sí, sí. Lo dejamos ahí. Ajá, pero entonces él dice como, bueno, de pronto estos grandes herbívoros podrían ayudar a esto. Y en 1988, Simov se trajo a la Su estación, ganado. sí, su ganado, unos Ay, caballos de la madre, raza claro. Yakut, que son nativos de Siberia. Y entonces dijo como, bueno, aquí empezó como a gestarse algo, ahí medio estaba viendo, igual él sabía que era algo que iba a tomar mucho tiempo en comprobar, pero por ahí empezó, ¿bien? Ok. La cosa empezaba a andar, pero justo como Simov lo predijo, la Unión Soviética inició Ah, su caída y su ujú. extinción en Ok. 1991. Y la estación dependía de la Unión Soviética porque eran quienes financiaban la estación. Entonces Sergei se quedó allá manejando el lugar con las uñas y con el apoyo de su familia. ¿Mm? Ok. Para esa época ya tenía un hijo y le tuvo que decir al hijo que se llama Nikita. Le dijo como, Niki, como devuélvete de tus estudios por allá en el exterior porque necesito ayuda para manejar esta vaina Para que y no hay pises nadie más. nieve. Ajá. Sí, y de hecho como que parte de lo que dicen es que ellos son como, pues como que si tú necesitas algo en la ciudad de Chersky, como Sí. que ellos te lo consiguen.
porque como que son los que están más pendientes ahí. Pero pues mucha gente dejó de ir a la estación a investigar porque pues no sabían qué iba a pasar con la Unión Soviética y demás. Y pues ya no iban investigadores rusos, ¿sí? Ujú. Porque pues, o sea, se cayó la Unión Soviética, ya quién se va a ir hasta Siberia a investigar. Ujú. Sí. Sin embargo, sí empezaron a llamar como la atención de algunos investigadores. ¿Mm? Todavía no me ha empezado a caer mal porque se supone que va a llegar un punto en el que no es tan, según el medio spoiler de Ajá. ahorita, pero igual me parece una persona muy interesante porque se quedó internado, Sí, después no tenía dinero, o sea, nada, dijo, exacto. me quedo acá. Sí, la verdad es muy Puro duro. O sea, amor. Sí. lo único que dicen es que el man es un poquito arrogante. Que es como, Pero pues la pero verdad bueno. puede ser arrogante porque el man Ajá. vive allá en la mierda. Que no Sí, tiene contacto ajá. Está social. pensando en el mundo. Ujú. Dejémoslo. Exacto. Y pues mientras estaba ya un poco en la mierda, en 1993 lo visita un tipo que se llama Terry Chapin, ¿sí? Pues lo conocen Terry Chapin, pero se llama Stuart Chapin. Bueno, él andaba en la tundra siberiana porque él y otros científicos pues estaban haciendo una hipótesis como paralela a la de los pastos boscosos, pero en Sí. la tundra. Entonces lo que decía Chapin era que la tundra en el Pleistoceno fue una estepa que se mantenía por los grandes herbívoros. Y aquí Mm, no era cualquier herbívoro, sino que se mantenía sobre todo por el mamut. mamuts. Ajá, exactamente. Entonces Ok. ellos trataban de buscar evidencia de la llamada estepa del mamut, que en teoría fue el Jue bioma más madre. extenso que ha existido, que se extendía desde España hasta Canadá. ¿Mm? Tremendo. Exacto. Entonces estaban buscando eso y sabían que en la estación habían encontrado restos de mamut. Entonces era como, bueno, se fueron a estudiar y este Terry Chapin se pone a hablar con Simov sobre estos encuentros, sobre la teoría de la estepa del mamut Sí. y demás. Y entonces ahí es cuando a Simov le hace un clic en la cabeza, ¿sí? ¿Qué? Porque él dice, claro, si queremos mantener el permafrost ahí abajo, toca traer la estepa del mamut de vuelta para evitar que todo ese carbono se libere. Pero para que eso pasara, pues se necesitaban millones de herbívoros y pues mamuts, ¿sí? Sí, Claro. pero igual era diferente el clima, ¿no? Sí, O sea, no es era distinto. solamente el herbívoro el que se necesita. Ujú. Sí, se necesita un O sea, clima ayuda, distinto. pero, Ujú. pero en esa época no solamente el mamut mantenía el... Exacto, sí. Eran todos. Claro, pero entonces, Sí, claro, el tipo dice es que un mamut, dentro de esa idea de Simov de los herbívoros, el mamut sería como el gran aliado porque es Claro. gigante, él va a limpiar los matorrales, él mueve la nieve, el pisoteo de un mamut no se compara al de otros animales que son más Sí. pequeños. Entonces, pues dijo como necesitamos montar esta cosa, ¿sí? Y ponerla a prueba y necesitamos millones de herbívoros más bien para tratar de hacer esta estepa. Entonces lo que hizo fue pedir espacio. O sea, básicamente le dijo al gobierno de Rusia, tengo como esta idea, es muy experimental y lo quiero hacer allá en la estepa siberiana. Y el gobierno de Rusia en 1996 le otorgó 144 hectáreas a los Simov, ahí al ladito de la Estación Científica del Noreste, Oh, para wow. poner a prueba la hipótesis. Entonces iniciaron cercando 50 hectáreas, dejaron los caballos ahí para hacer lo suyo y Sí. así había nacido oficialmente Pleistocene Park, el ¡Ah! parque del Pleistoceno. No. Ajá, Antes que Jurassic Park. ajá. Sí, antes, pues en el Sí. 90, bueno, no sé, No sé, Jurassic bueno, Park es sí. de qué del año. 93. Este es el Ah, La 96. es película, la 96. película del 93, pero eso es pre Ah, un libro y ah, creo bueno, que es antes hubo un Ah, antes. libro. ya Bueno, fue tal vez, ¿qué tal que referente. sí leyó? Yo creo que Sí, sí. no sabemos. Sí. Entonces, Toca ir. pues toca llegar. Primero hay que saber cómo llegar. Y con Rusia en este momento, en plena guerra con Ay, Ucrania, está como complicado. Eduardo. Era un Bueno, chiste. ahorita les escribimos. Me gustaría ir a Sí. trabajar con mamuts. Ajá. Entonces, mientras Simov trabajaba en su estepa del mamut, a Vera tampoco le estaba yendo tan mal en Ostvaversplassen. Ujú. Pues justo en ese año, en el 96, ya le dieron el permiso oficial para convertir la reserva en un experimento. ¿Mm?
Eso se lo dio el Consejo de Asuntos Animales, que era una rama del Ministerio de Agricultura, Conservación y Pesca de los Países Bajos. Y era como el que iba a supervisar el asunto y el que le iba a dar como el permiso de la resilvestración con esos grandes herbívoros. Y la sabana estaba funcionando muy bien, como que los caballos y los bovinos de Hex se estaban reproduciendo. Desde 1992 habían traído renos rojos desde Escocia. Ok, pero si Sí. eran igual animales que habían estado ahí antes. No sé, o sea, Ok. yo creo que Es no. más como buscando Ah, herbívoros Exacto. grandes. los que sean. Sí, Tráiganme en qué hay en este Bogotá caso, ahorita en este momento. ajá, por eso es chévere ver la diferencia como entre este y Pleistocene Park. Ya vamos a ver cuál Ok. es la diferencia con Pleistocene Park, porque aquí sí dijeron como tráiganse herbívoros y que hagan lo que tengan que hacer, pero no importaba mucho como volver como a esas especies como locales. Entiendo. Solo era como, ay, tráigase esto de Escocia, esto es de Polonia, ¿sí? Y demás. La idea era que solo hicieran lo que tenían que hacer. Así que mantuvieran la sabana. Ajá. Por eso digo, no sé qué tanto contacto tuvieron, pero yo sí creo que Simov vio un poquito lo que estaba haciendo Vera o se enteró y dijo, podemos empezar a aplicarlo acá en Siberia, pero pues como de otra forma. Ya. Entonces, algo que sí les dijo el Consejo de Asuntos Animales es que aunque les dio el permiso para hacer la reserva experimental, esos animales no se podían considerar como silvestres porque estaban cercados. ¿Mm? Totalmente. Entonces el servicio forestal que estaba encargado del manejo del lugar tenía la responsabilidad de alimentar a los animales cuando hubiera escasez de comida. ¿Mm? Mm. Y una sociedad protectora de animales también les dijo que tenían que comprometerse a cazar, a eutanasiar a los animales que vieran en condiciones de salud muy paila, ¿sí? Para evitar el sufrimiento de los mismos. ¿Bien? Además es que está pegadito está muy cerca de Ámsterdam, entonces también como que no está aislado en Siberia donde puedes hacer lo que se te da la Ya, gana. tocaba controlarlo un poquito. Exacto. Entonces, digamos, la sabana se estaba haciendo y con el pasar de los años los herbívoros pastaron allí, se reprodujeron, otras especies de aves empezaron a llegar al lugar, entonces dijeron como, uy, esto está siendo un éxito, y era tan exitoso y prometía tanto que fue incluida en la lista Natura 2000 de la Unión Europea, que es de áreas de valor de conservación, entonces ahí lo metieron. Pero pues mientras esto pasaba por allá en Holanda, a Asimov sí le tocaba mucho más duro, porque llevar a los animales hasta Pleistocene Park, allá al norte, muy cerca al Ártico en Rusia, pues es una zona muy aislada, solo está abierta 8 meses al año, No, es está no muy solo lo difícil. difícil de llevarlo, sino que las Ujú. especies no resisten tan fácil el frío. Ese frío. Exactamente. Claro. Entonces no podían escoger tampoco a cualquier animal. ¿Mm? Ujú. Según lo dice Sergei en el documental de Luke Griswold Tergis, Pleistocene Park, que es la Ujú. fuente principal de este episodio porque es muy bueno y explican muchas cosas. Eh, pues lo que dice Sergei es, los mamuts tienen la posibilidad de sobrevivir en la naturaleza solo si esa naturaleza es el ecosistema de estepa con especies que están en el ecosistema de Obviamente, estepa. sí. Entonces, claro, pues no lo puedes traer como diferentes, como por ejemplo los caballos que se trajo. Ya después se trajo también unos renos de unos pastores de renos que viven por ahí cerca. Entonces dijo, bueno, así empezamos. Pero entonces dijo como, ay, pero nos falta el mamut. ¿Y cómo hacemos para hacer un mamut? ¿Sí? Entonces Simov se le ocurrió una solución y consiguió que el gobierno ruso le donara un tanque soviético para que él pasara y aplastara el Replicara. piso. Ok, Bueno. Sí. un mamut artificial. Ajá, sí, sí, un mamut artificial. Sí, él dice que es un mamut que se alimenta con diésel. Wow. Y pues no es como que tenga como para disparar o algo, es solo como un tanquezote. Sí, como ese rollo ahí para Ajá. aplastar. Sí, para aplastar y Mira con que ese pasa por los hace un matorrales. momento estaba pensando, Ujú. ¿será que lo del tanque es solo porque estábamos hablando de la Unión Soviética? O sea, yo estaba desde hace nada, estaba diciendo, ¿cuándo va a aparecer el tanque? ¿Cuándo va a aparecer el tanque? Sí. Por eso lo puse al final de la pregunta. Yo dije como... entonces, bueno, también era necesario pues llevar a otras especies. Como les dije, empezó a traer renos. También quiso traer el bisonte. Pues digamos, antes existía el bisonte estepario del Ártico,
que fue una de las especies que también se extinguió ahí en Siberia. Y él dijo, bueno, lo que se parece más es el bisonte europeo y él alcanza como, pues son muy resistentes, aguantan estas temperaturas que son menos 20.000. ¿Mm? Y entonces dijo, pues esto lo cuenta Nikita Simov en el documental, y es que estuvieron 6 años buscando bisontes europeos para traerla al parque. Finalmente, de alguna manera encontraron un sitio, creo que era como en Alaska, y hicieron, pues para traer los animales necesitaban hacerlo con el gobierno. Entonces hablaron con el gobierno de Yakutsk, que es como la república en la que ellos viven. O sea, Rusia está hecho de varias repúblicas y una de ellas es la de Yakutsk o Yakutia. Y entonces les dijeron como, venga, ayúdenos a traer estos animales, y el gobierno de Yakutia le dijo, hágale, nosotros le ayudamos a traerlos. Se trajeron los bisontes, ¿sí? Pero antes tenían que pasar cuarentena como en una, De veras. pues como en una reserva cerca Sí. a la ciudad de Yakutia, de Yakutsk. Y lo que hicieron estos manes del gobierno fue, ay no, más bien los vamos a llevar a una reserva. Después de que habían hecho toda la gestión de que habían pagado por o sea, ayudaron a pagar ellos también una parte de los bisontes, y nada, se los llevaron a otra reserva. Y ¿Por qué? no sé, o sea, se los mecatearon, o Ah, sea, bueno. básicamente. ¿Y sabes cuántos individuos eran? ¿Poquitos o muchos? No eran muchos, o sea, yo vi, debían ser como 10 más o menos. Pero la cosa es que desde entonces, pues ya Sergei dijo como, ya no voy a confiar en el gobierno, y decidió tomar el camino de do it yourself. O sea, dijo, nada, yo lo voy a hacer por mi cuenta y vamos a ver cómo le hacemos. ¿Mm? Eh, Mientras tanto, en Ostbaversplassen, pues ya el sitio se estaba convirtiendo en un referente de la resilvestración a principios de los 2000, pero tuvo su primer bajón. Y aquí es cuando uno dice como, uy, ok, ¿qué es lo que puede malir sal? Pues pasa y acontece que los animales, El pues, popó. no. Bueno, no, ese no era uno de los problemas. Ok. Pues Puedo hacerlo. sí, pero pues también hay otra cosa, y es que los animales pues nos morimos, ¿cierto? Ah, Y ese en el, pequeño detalle. ajá, y nos morimos cuando pasa algo muy extremo en el ambiente, y eso pasó en el 2005. Hubo No. una helada tenaz y muchos animales no sobrevivieron. De hecho, el 34% de los bovinos de Heck murieron en esa helada. Obviamente, como es un sitio tan pegadito a la ciudad, mucha gente podía ver lo que estaba pasando, y tomaron fotos de los bovinos muertos, y todo eso Mm. empezó a salir por todas las redes. Entonces, ya las noticias se llenaron de imágenes de los bovinos muertos, de los zorros comiéndose cadáveres de los renos y de los animales flaquísimos, flaquísimos, que aún no habían podido eutanasiar. Ay, ¿Mm? no. Y eso generó un montón de conmoción. ¿Mm? Esto llegó hasta el Consejo de Asuntos Animales, que tuvo que hacer un debate abierto para decidir si Ostbaversplassen podía continuar o no. Ay, güey, madre. Entonces, obviamente los conservacionistas, y sobre todo Vera, que era la cabeza intelectual de esto, Sí. pues decían como es un experimento, cosas como estas van a pasar, y esto pasa también en la naturaleza, ¿sí? Claro. En la naturaleza hay eventos como este, los animales mueren, pero pues la cosa es que era muy mediático y cualquiera lo podía ver. Según el artículo El fiasco de Ostbaversplassen de Bert Thiunissen, en un periódico se citó al presidente del Consejo de Asuntos Animales diciendo que la reserva era realmente un campo de concentración para Uy. animales. O sea, así de fuerte se volvió el debate. Entonces el Parlamento neerlandés decidió llamar a un comité de expertos internacionales. Y en el 2016 ese comité decidió que Ostbaversplassen sí podía continuar. ¿Mm? Se dieron cuenta, hey, los números de mortandad sí se parecen a los de otras reservas, y sí se parecen a los de ciertas manadas en estado silvestre, ¿sí? Como que eso coincidía, pero sí dijeron como la cosa es que están cercados. Estos animales no pueden irse a buscar refugio. Entonces dijeron como, uno, hay que darles refugio, tal vez, o agrandar más la reserva para que ellos tengan otros ecosistemas donde se puedan volar. Claro. En el 2010 ya se estaba planeando la expansión de
de esta reserva y ya era súper necesaria. Según un reporte de manejo de la reserva, para ese año había 2.800 renos, más de renos rojos, ¿sí? Ok. Había más de 1.000 caballos de Konig, 320 bovinos de Heck y también había entre 30 y 40 corzos que son como estos, son como unos venaditos. ¿Mm? La cosa es que en el 2010 el gobierno neerlandés tuvo como una recesión muy fuerte, entonces no tenía la plata. Así que lo dejaron ahí y justo ese año ocurrió un invierno fuertísimo Mm. y murieron más animales. Ah, ¿Mm? De hecho, mató a todos los corzos que había en la reserva. Ah. pobre man. ¿Mm? Entonces el comité dijo que la reserva era, pues claro, era muy Insostenible. pequeña, se tenía que... Ah, bueno, ¿qué pasó acá? Que otra vez se volvió a armar el debate, otra vez llamaron al parlamento y el parlamento llamó otra vez a otro comité internacional, ¿sí? Y este otro comité internacional dijo como, oigan, la reserva está muy chiquita para tantos animales y si no se puede expandir, entonces lo que tienen que hacer es cacería de control. ¿Mm? Entonces, ¿qué fue lo que acordaron? Que en los meses de verano, que es cuando empieza, hay como un repunte en la población, iban a hacer también un poco de cacería de control para que la población no explotara y no sobrepasara lo que se llama la capacidad de carga del sitio, o sea, que tanto puede aguantar ese bioma en cuanto a las necesidades que tienen esos animales y pues a su resiliencia y de cómo funciona. ¿M? Entonces así quedaron. ¿M? Pero si los animales estaban sobrando en Holanda, en Siberia era todo lo contrario, ¿sí? Simov necesitaba muchos animales. De hecho, él siempre dice, yo no necesito para probar esto y mitigar el cambio climático como 2 millones de... O más Sí, tanques. sí. Ajá, harto ganado. Eh, pero entonces Simov en el 2005 decidió ampliar la cerquita que tenía de 50 hectáreas a 2.000 hectáreas. ¿Mm? Y logró conseguir los permisos para que lo dejaran y todo. En ese gran movimiento lograron cercar dentro de la zona alces que ya vivían ahí, alces nativos, y ya tenían más espacio para los renos siberianos. ¿Mm? En el 2010 también agrandaron la Estación Científica del Noreste, como que les empezó a llegar más plata, y pudieron adecuar un puerto en el río Colima para recibir a más investigadores residentes, entonces empezó a llegar más plata para poder mantener el parque. O sea, realmente el parque en este momento se mantenía solo por lo que llegaba de la plata de los investigadores. Ok. Ujú. Y con más plata y un puerto adecuado para descargar incluso animales pesados, lograron hablar con una reserva que se llama Prioxoterrasny, que queda cerca a Moscú, para que les trajeran bisontes europeos. Y lo lograron, se llevaron unos bisontes, pero algunos bisontes murieron en el camino, porque eso es literal al otro lado del planeta. O sea, Rusia es demasiado grande que Moscú queda al otro lado del planeta. Unos se murieron en el camino, otros llegaron y se murieron porque no se adecuaron al clima. Solo quedó un bisonte. Ay, no se puede Sí. hacer eso, sí. No, ese no tenía ganado. Em, Tan malo. Sí, pobrecito. Por esta época, Simov también sacó su Manifiesto del Campo Salvaje, en el que defiende la idea de la resilvestración con los grandes herbívoros para traer las sabanas y las estepas que los seres humanos acabamos en el Pleistoceno tardío. Y ya, digamos, en el documental que les cuento, que es más o menos del 2013 al 2020, 2019, ahí ya muestran que se les dañó el tanque, ¿sí? Ah, Pero lograron conseguir bueyes almizcleros, también consiguieron jacks. Y en el documental esa parte es muy chévere, retratan como la travesía de cómo consiguen unos bisontes americanos en Dinamarca y se los llevan desde allá hasta Siberia. Sí, les pasan un montón de cosas, el tipo de la granja de los bisontes les dice es que se los tienen que llevar todos pegaditos porque son animales de manada y si ustedes los separan como en cubículos sí. se Estrés. deprimen y se mueren. Y justo en un momento, como por pura cosa, el hijo de Simov, Nikita, dice como, ay, no pongámoslos por separado, los ponen por separado y no querían comer ni nada, y entonces Ay, tienen que no. volverlos a juntar, pero eso es un gallo. Bueno, el caso es que eso se los logran llevar. Eso sí se los lograron llevar al Pleistocene Park. Sin embargo, tal como dice Luke Griswold Tergis en el documental, había una especie que llegaba a manadas a Pleistocene Park. Ratones. ¿A ratones? No sé. Ah, ¿En bueno, ese no frío? sé. No sé.
reporteros y periodistas. Ah, ¿esa era la Sí, manada? esa era la manada. Sí, porque, a ver, la historia de un geofísico testarudo y excéntrico que se parece a Gandalf de la tundra, que anda con una boina en un Ajá. tanque y que se la pasa encontrando huesos de mamut por todos lados y hace manifiestos, o sea, como que eso llama mucho la atención. Sí. Más pues la idea como del Pleistocene Park es súper loca. Obviamente lo que dicen es que la rutina diaria de Sergei Simov es básicamente despertarse, fumarse un cigarrillo, se toma un café, se acuesta en el sofá a pensar hasta que se duerme. Y después se despierta, vuelve a hacer lo mismo, a tomarse un café, fumarse un cigarrillo, chan, 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 y eso lo hace hasta 8 veces al día. En esa se la pasa todo el día. Pero frente a los medios, pues es un tipo así, como que tiene las ideas súper claras, que es así todo guerrero, que va y abre un hueco y les dice, miren, esto es permafrost y les saca pedazos de permafrost para que Wow, o sea, el puedan man es un ver. gran actor. Sí, es súper, pues sí, como carismático, ¿sí? Carismático. Además habla como en inglés, pero con un acento muy ruso, entonces también es como un personaje súper Exótico. exótico, ¿sí? Sí, pues creo Ujú. que todos los que necesitan conseguir dinero les toca un poco, ¿no? Claro, entonces necesitan eso. Entonces a ellos les conviene que llegue en los medios, pues para poder recaudar más plata. De hecho, ahí como frente a la gente, pues él dice, sí, vamos súper bien. Les dice también que en algunos lugares donde han visto a los herbívoros haciendo estepa, han registrado hasta 4 grados menos de temperatura que en el resto de los lugares, ¿sí? Eh, Tampoco le da miedo decir como necesito 200 millones de caballos, 200 millones de bisontes, 200 millones de todo, ¿sí? Para mitigar el deshielo del permafrost ártico. Eh, y pues nada, muchos científicos también son como escépticos a lo que él dice, y más que nada porque dicen que él es muy como testarudo y un poco egocéntrico. De hecho, como una frase que él dice en el documental, como que resume un poco su manera de ser. Él dice, es mi jardín, es mi planeta, son mis animales. Yo participo. Los animales son mis colaboradores y amigos. Ay, no, o sea, el man tiene alma de Dios. Un poco. Pues Omnipotencia. es que tiene su propio Ah. terreno sí, en Siberia. Pero pues para atraer a sus colaboradores se necesita mucha plata y para eso pues esa atención mediática pues les funciona un montón. ¿Mm? Eh, de hecho, en el documental, el director del documental le dice a Nikita como, oiga, hágase un Facebook, hágase un Instagram y por ahí hagan una campaña de crowdfunding porque la plata no les va a llegar a través de los medios, sino con donaciones de la gente. Y lo arman y les empieza a llegar más plata. Y las páginas de Facebook y de Instagram también llaman la atención de más investigadores y de más aliados interesados. Y uno de los aliados Ok. interesados que fue y que sale en el documental, adivinen cuál es. Colosal. Colossal. Ajá. Entonces, los del equipo de Colossal, con algunos inversionistas así de Silicon Valley, se van Ujú. hasta allá a ver cómo está el lugar. Pero ellos ya Oh. existían antes, o sea, ya tenían la idea de Ujú. resucitar el mamut antes Sí. de esta historia. Sí, o sea, ya en Ujú. este punto, ya estamos en los 2010, 2015, 2016, entre el 2013 y 2019 ya Colossal existía, ya Ok. tenían la idea del mamut, y entonces se van a fact-chequear el lugar para decir como, bueno, vamos a ver cómo es esta Yo vaina. creo que Ay, fue güey, muy madre. bueno para ambos, ¿no? Porque Ujú. Colosal tenía una forma mejor de vender Exacto. la resucitación del mamut. Ujú. El mamut del futuro. Claro, entonces se van a ver. Porque ahí ya lo podían vender como el héroe que les dije ahorita. O sea, Claro, como nos Exactamente. va a salvar, entonces sigamos Ujú. contaminándolo todo. A los de Colossal les conviene la teoría de Simov y las investigaciones, porque de esa manera dicen, es que vamos a traer el mamut, no solo porque nos da plata, porque ese no es el Ujú. motivo real de que nos traiga plata, sino porque vamos a salvarlos del cambio climático. Exacto. No, qué miedo Ujú. Y es todo. bien interesante cuando se encuentran porque, claro, llegan estos manes y Sergei dice, sí, mi responsabilidad es preparar el ecosistema para los mamuts. Ujú. Y luego le dice a George Church, el barbudo de Colossal, le dice, mire, yo necesito 1000 mamuts para que después se reproduzcan y haya 1 millón de ¡Ay, mamuts. no! ¿Sí? Y él dice, pero al que más difícil le va a tocar es al primer mamut que traigan. ¿Sí?
Y entonces, Cemental. ajá, y le dice como así medio jugando, bueno, hagamos una apuesta a ver quién lo hace primero. Si yo hago primero la estepa para el mamut o ustedes hacen el primer embrión de mamut. ¿Mm? Entonces, pero sí le dice como, ay, pero ¿sabe qué es la cosa? Ya estamos muy viejos, yo creo que no alcanzamos. O sea, como que le dice, estamos un poquito viejitos y que en 5 años tenemos que sacar esa vaina. Sí, ajá. Es como un momento así muy curioso del documental ahí. Pues yo le voy a Ok. dejar ahí el enlace para Ay, que lo quiero vean, verlo. porque está en YouTube y al final tienen una entrevista con el director, es súper interesante. Pero Súper. entonces, esto hizo pues que Pleistocene Park tuviera un montón de atención. eh, y pues como que todos decían como, pero ¿será que sí la logran? Que no, que sí. Entonces Nikita Simov en una entrevista del 2017 le dice a los entrevistadores, no, miren, yo le tengo resto de fe, porque miren lo que están haciendo en Ustbaversplassen y allá eso ha sido un éxito, como que eso está funcionando re bien. Entonces vayan y miren porque eso es lo que va a pasar acá. Ok. Ujú. Sí, la cosa es que, bueno, si los Simov buscaban una estepa, en eso se estaba convirtiendo Ustbaversplassen. ¿M? Para el 2017, los animales habían llegado a unos picos poblacionales altísimos y eso superaba por mucho la capacidad de carga de la reserva. Ok. ¿M? Para finales de ese año tenían más de 5.300 animales. Eh, y desde el 2014, el 90% de las muertes se debían a la caza de control poblacional. O sea, no era que se murieran naturalmente, sino que les tocaba darlos de baja para que no superaran los niveles. Pero para ese momento ya había demasiados. Los medios decían que parecía más una estepa que una sabana, porque eso era un lodazal. ¿Mm? La comida disponible para pastar pues era un poquito más escasa. Muchas de las aves que había al principio, como los gansos, ya se habían ido porque no podían seguir en ese espacio. Eh, y tanto Vera como otros expertos dijeron como, creo que nos va a tocar resetear el ecosistema. Mm. Y estaban pensando cómo hacerlo cuando ocurrió la calamidad. El caso es que en el 2018 ocurrió un invierno intenso y muy húmedo, con heladas tenaces para los animales. Algunas fuentes calculan que más de 1.700 animales murieron de diciembre a marzo de 2018. Otras fuentes estiman que en realidad fueron unos 3.300 animales que tuvieron que ser sacrificados a lo largo de ese año, es decir, el 60% de la población de la reserva. Guash. Según el artículo de El fiasco de Ustbaversplassen, las protestas de ciudadanos fueron más indignantes que nunca. Los activistas intentaron alimentar a los animales y las autoridades tuvieron que llamar a la policía antidisturbios para detenerlos. Incluso los expertos que hasta ese entonces habían defendido el proyecto guardaron silencio. ¿Mm? Se Entonces, salió de control. Pero me sorprende, o sea, nunca hicieron caso a las recomendaciones que les hacían. O sea, ¿por qué la población seguía sobrepasándose si ya tenían que hacer cacería Sí, de es control? cierto. exacto, yo creo que no lo estaban haciendo al ritmo que esperaban. Y es que hay una cosa paradójica aquí, y es que la idea era como, pero es que si vamos a dejar que los animales, que la naturaleza haga lo suyo, que ese era el Sí, modelo experimental que planteó Vera, es básicamente dejarlos y que hagan lo suyo. Los sí. herbívoros harán lo suyo y el ecosistema se autorregula. Pero entonces dicen como no porque toca manejarlos, no porque están encerrados, entonces que la naturaleza haga lo suyo, Sí, no no es aplica. realmente eso, pero ustedes igual les van a dejar que se mueran, ¿sí? Sí, no. Entonces por eso mismo la gente que protestaba en esa época sacaban pancartas en las que comparaban a Franz Vera con Hitler y Joseph Y Mengele, wow. y el tipo recibió hasta amenazas de muerte y todo, y lo cuenta como en una conferencia, ¿sí? En esa conferencia incluso él defiende que la cosa estaba crítica era porque les habían quitado más zonas de como porque iban a poner como unos caminos para que la gente pudiera meterse y agrandaron como un aeropuerto, pero eso ocurrió después. No sé, es un poco raro. Pero, y él siempre suele citar datos de otras reservas donde muestra que las fluctuaciones poblacionales son así. Sí, de vez en cuando mueren muchos, pero después vuelve a subir y así.
Pues sí pasa eso de forma natural, Exacto. que también acá vemos cuando hay sequías, que son como Ujú. imágenes de chigüiros muertos en la Sí. sabana. Sí. La Son cosa es que fuertes. esto causó tanto revuelo porque, claro, esto se volvió muy mediático. Esto llegó hasta al Parlamento de la Unión Europea. Y ahí dijeron como no, vamos a establecer otro plan de manejo para Oostvaardersplassen. Eso de dejarlos así sueltos y dejar que pasen las cosas, no se puede. Entonces le dijeron al Parque Nacional Newland, ahora ustedes van a manejar la reserva. Ay, Un Parque Se la Nacional de quitaron a reserva. Vera. Ujú. Crearon más caminos y puntos de acceso para los visitantes. Hicieron como cafecitos y baños y tiendas y tales. Por ahí vi que hay como un ecocarrito donde puedes hacer safari. O sea, ajá. Para ver vacas y caballos. Sí, para ver vacas y Hacer de caballos en su panaca. hábitat natural, entre comillas. Sí. Panaca ruso. Panaca, sí. No, panaca holandés. Holandés, perdón, Sí, sí, perdón. sí. Eh, y se decidió que la población se iba a mantener hasta los 1500 animales a través de casa de control. Entonces, si se pasa a 1500, ¡pum! Ya, no dejan que se vaya más. Y el parque volvió como a abrir al público más o menos en el 2022. Y bueno, y ahí está lo del carrito y todo. Entonces, en Holanda pues no va a haber mamuts. Pero en Pleistocene Park, pues Pleistocene Park sigue en pie. Entonces allá todavía sigue Simov con cara de, hey, tráeme a tu mamut, ¿sí? Tráeme a tu mamut. Porque mientras el fiasco de Oostvaardersplassen pasaba, en Pleistocene Park se abrió como otro espacio de reserva cerca a Moscú, donde los Simov como que pues traen a la gente y les muestran un poco del proyecto y eso ayuda a financiar el proyecto en Siberia, ¿sí? Y desde el 2018 lograron llevar muchos animales a la que sería la futura estepa del mamut. Entonces, ya se murió el bisonte europeo que habían llevado, se murió en el 2022, pero hasta ahora, según la página oficial de Pleistocene Park, tienen entre 30 y 40 bisontes americanos, 8 yaks, más de 40 caballos yakut, entre 20 y 30 renos, 18 ovejas, 35 cabras, 14 bueyes almizcleros, 15 alces, 15 vacas de Kalmykia, que dicen que son las que son más parecidas al uro eurasiático genéticamente, y tienen 10 camellos bactrianos, que son camellos de las estepas. Ujú. Tienen resto. Ajá. Sí. Entonces, ya veremos si habrá estepa del mamut o si terminará como el fiasco de Oostvaardersplassen. Pero ¿y cuando dicen que hay resultados así como más concretos? No, de Falta un montón. un montón, porque Esto lo lo... han hecho en ratones. Sí, no, y es que también dicen como esto O toma s- muchísimo tiempo. Lo que ok. dice Simov es como esto, vamos a saber si funciona dentro de 30, 40 años. Lo único que quiero saber es que ¿voy a conocer un mamut o no? No. Eso ya depende Bueno. de los de Colossal. No. Pues un mamut, no. Un híbrido elefante mamut, tal Sí. vez. El emut. Es que El emut. incluso, y a mí me parecía curioso, ya con toda la historia tiene más sentido. Ellos dicen que como es ingeniería genética, básicamente, no lo que decía ahorita, no revivir al mamut, Ujú. entonces ellos están concentrados en los genes que hacen resistentes a los mamuts al frío, como el pelo, la grasa. Ya. Entonces seguramente Adecuar no a van un a tener elefante. todas las características, o sea, no sé si Mm. tengan, bueno, los colmillos podrían ser, los dientes podrían Los ser, dientes. Los pueden modificar, Mm. claro. porque los dientes les ayudan a buscar comida, tal vez entonces sí lo tengan en cuenta, Ujú. no sé. Tal vez, ay, sí, además me lo imaginé como diseñando ellos sí. en un computador, así como, ay, pongámosle. Si no tiene los Sí, dientes, no es un sí, mamut. así como diseñando personajes de, no sé, Sims, así como, ay. Inteligencia artificial. Sí, ay, pongámosle, ay, como correrle el ojito para acá. Pues sí, igual no sabemos cómo eso también lo hacen con este método CRISPR, que es de edición genética, que también, bueno, es otro cuento largo, pero básicamente es editar el ADN. Entonces cortan un pedacito, meten otro pedacito y así. Entonces esa es la tecnología que están usando en Colossal pues, para llevar esos rasgos, digamos, genéticos y por eso los Ok. ratones que sacaron son peluditos. Sí, pero con ratones es más sencillo porque esos ratones son ratones en los que se hace experimentación, pero coger un Ujú. elefante y decir vamos a hacer, no es lo mismo. O sea, como le vamos a poner un embrión a un elefante, que Exacto. además son especies, o sea, complicadas, son
amenazadas, muchas, entonces como, o sea, creo que las 3 especies están amenazadas, como para no decir, le voy a inyectar a un embrión, Exacto. no, o sea, complicado. Está bien complicado. Lo que me pareció interesante, porque digamos uno ve lo de Colossal, pero nunca ve la parte de detrás, como cuál es el discurso que está detrás, y por eso les quería traer esta historia, porque teje muchas de las cosas que están detrás de estos proyectos de desextinción, ¿sí? Por un lado está como la cuestión de hacer algo como innovando, ¿no? Haciendo como nuevas maneras. Pues en Pleistocene Park, pues lo que les decía, muchos dudan de los métodos de Simov, si dicen como de pronto no, pero no sabremos hasta muchas décadas después si realmente funciona y si realmente el mamut podría ayudar a mitigar el calentamiento del planeta. De hecho, salió una experta en cambio climático en el documental y ella dice, sí, como que es escéptica, como que no sabe si funcionará, pero ella dice, pero ahorita ya sabemos cuáles son las medidas que hay que tomar para no contribuir al calentamiento del planeta y las medidas no se están tomando, como que a nivel global se las pasan por el culo, ¿sí? Y ella dice, pero aquí hay alguien que está haciendo algo que no sabemos si va a funcionar, pero por lo menos lo está haciendo. O sea, no es como que está haciendo algo literal para tratar de ayudar como... Ajá. Ya después si va a haber mamuts, no sabemos. Sí. Pero pues el tipo está y dicen como, igual es importante como que el man lo esté probando. Su O sea, iniciativa. porque dicen, hasta que el tipo no lo pruebe, o sea, sí, o sea, es mejor que se intente y se diga que no, a que No tal se que, intente. a que no se intente. Exacto. Entonces, por eso dicen como chévere Simov, y eso me parece chévere de Simov, Ok. como que tiene Perrenque. sí, el perrenque de decir como hagámoslo y vamos a ver si sale, pero él tampoco promete, pues él no dice con esto vamos a salvar, no, él dice esto tiene que ser a gran escala, pero yo sé que esto va a tomar mucho tiempo, ¿sí? Yo creo que sería mejor sin el mamut. O sea, igual han pasado muchos años, ha Probablemente. cambiado, Ujú. la naturaleza es impredecible, o sea, Ujú. puede pasar cualquier cosa con el mamut. Que haga algo con otras especies que puedan estar ahí, bueno, Claramente. Exacto. pero aparte que no es un mamut, o sea, llevar un elefante que no se sabe, pues no creció allá, o sea, por más Sí, que no, tenga es pelo, no es como terrorífico. que... No es Exacto. lo único que lo va a Ujú. asegurar. No, es terrorífico, me Sí. parece. ¿Sí ves? Yo sabía que era de Y, terror. sí, y hay otra cosa, que es lo que dice Simov, que yo creo que también va un poco por debajo de todo esto. Y es, él lo dice, creo que es en el documental o en el manifiesto, no recuerdo muy bien, pero dice, lo que veo en la historia se ve como que los seres humanos no quieren ver animales salvajes en nuestro planeta. Los humanos quieren ocupar todo el paisaje y matar a todo lo salvaje. Y en ambos lugares, tanto el Pleistocene Park como en la reserva, hay como un intento de, primero de solucionar como una culpa, como de, sí, de el que peca reza empata con, entonces si Ajá. extinguimos megafauna, hagamos más megafauna Sí. para, ¿sí? Y también es un intento de cerrar como una brecha entre lo humano y lo salvaje. La cosa es que nuestros imaginarios sobre lo salvaje son muy diferentes a la imagen que tenemos de una reserva perfecta o del Pleistoceno tardío. Es casi que una paradoja la idea de resilvestrar, dejando que la naturaleza tome su curso, entre comillas, cuando le colocas cercas alrededor y pretendes que modifiquen el paisaje según una idea o imagen de un pasado que realmente no es más seguro, es como imaginario, informado, sí, está informado, tiene información, pero sigue siendo imaginario. Entonces, ¿cómo haces que haya vida silvestre si estás encima de estos animales con el propósito de hacer un paisaje que solo existe en el imaginario de los seres humanos? Claro. Entonces, eso es súper importante. Entonces, quién sabe, hay que esperar a que la Tierra vuelva a ser poblada por mamuts. Y en ese entonces nos toca decir de nuevo, ¡ay, humanidad!
Ajá, y esa fue la historia que les traje hoy. ¿Qué les pareció? Increíble. ¿Sí? Sí, me gustó mucho. Pues como había leído solo lo de los mamuts, Ujú. entonces sí me había quedado mucho como ¿por qué héroes? Y Ajá. ahora ya llega la otra parte, Ajá, la joyita. que igual me sigue pareciendo muy exagerado. Obviamente es una Ujú. buena forma de conseguir recursos Mm. y pues se queda como en eso, porque no sé si de verdad lleguen a ser héroes. Y por lo que no se toman acciones para disminuir los gases, por ejemplo, Mm. la producción de gases. Entonces, por más que hayan allá mamuts, pues se va a seguir calentando el planeta. Sí, exacto. Sí, pues para mí, como todo lo de Colossal Bioscience, que también, eh, pues no sé, o sea, digamos que en este proyecto del Pleistocene Park, o sea, uno los ve y están metidos en eso y le dan, pero es porque dicen, tenemos como una idea que podría cambiar el mundo, pero le vamos a meter plata a esto y vamos a meterle nuestro esfuerzo porque, pues ustedes ven en el documental y están los Simov ahí trabajando, poniendo las cercas, montando cosas ahí con el tanquecito. eh, sí, todo eso de traerse los bisontes desde Dinamarca, pues uno dice como, ahí la están dando toda. Pero yo creo que lo que ellos hacen es muy bueno, ¿sí? Ujú. Porque ahí están como, o sea, si algo pasa acá, se va a calentar más el planeta. Y mucho, o sea, Ujú. como que lo que están Exacto. haciendo ellos, o sea, tratando de mediar allá, sí, pero como qué Ujú. necesidad de inventarnos un Exacto. híbrido para que Ujú. funcione, Sí, o sea, no. yo siento que lo de Colossal Bioscience, y es como, aquí mi opinión personal, pero Ujú. suena más como una empresa que se va a lucrar de eso, como que va a hacer negocio de investigación genética y lo venden como que vamos a salvar especies que ya están en extinción, pero igualmente lo que mucha gente dice frente a ellos es pues, porque toda esa plata se va al esfuerzo de esa extinción cuando podrías invertir esa plata en proyectos de conservación que están en campo trabajando en conservar los hábitats de las especies que ya están en peligro de extinción. Sí, sí. Por ¿Sí? supuesto. En el mamut ellos tienen como 5 razones por las que lo quieren hacer y una es ayudar a especies que están en peligro. Es como, pues de Mm. una vez lo Ayúdalas, hacen. Nani. Pues sí, ayudarlas. Sí, si Aparte que tienes, es más fácil, ya tiene las especies, tiene el ADN, tiene, o sea, ya todo. hay gente que está trabajando en eso, pues dale la plata a la gente que está todos los días matándose No, incluso para... ellos mismos, o sea, Mm. pueden modificar el ADN de especies que, o sea, las está amenazando un virus y ya no Ujú. se pueden defender, pues no sé, algo que las esté afectando actualmente y como, bueno, Sí, sí, no sé, creo que también es una... También ellos se están lucrando un poco de... Como y lo hace De también, ese Netflix, como de la discurso. añoranza de, Y pero también de un también como es pasado. mucho, Matarroyo, ¿no? Pensé en Matarroyo, como Ajá. yo voy a inventar algo que va a eso iba a cambiar decir, la realidad. Entonces sí, lo tiene uno Ujú. en la espera hasta que se pensiona y luego el hijo y así. sí, Y nunca lo Sí. vamos a ver. sí, Ujú. es Como, como puro ego, poder, Sí, sí, yo, competencia, yo. ¿no? sí, parece Muy como una... antropocentrista. Sí, y muy de marketing, como muy de marketing Silicon Valley, así, Sí. sí, sí, yo también lo siento así. Ya debería Eh, estar armando una película y todo. sí, Una serie de Netflix seguramente, de... o No, pero sea... esa, yo me veo esa película, o sea, esa película con un tanque, no, eso, Sí, sí. Una Uf, pues buena la peli. película de Simov y bueno, véanse el documental que ahí sale el señor y lo van a ver con su boina y hablando. Súper interesante. y todos son hombres, o sea, no quiero decir Sí, sí. nada, pues, pero Por alguna sí, casualidad pues, todos son hombres pues, mm, con ganado. imagínate, no, no, Sí, sí. siempre tomando malas decisiones. Ah, sí, pues ahí veremos, pues ya veremos qué pasa con los mamuts, En cinco con los años Simov. volvemos a ver si A ya hay ver qué pasó, mamuts. a ver si hay mamuts o a ver si hay estepa siberiana. Pero es en 5 años desde, contando desde cuándo. Porque yo Ah, escuché bueno. como el Sí, 2017 o ellos algo están así. en el Ah, no, ¿y dónde está el 2017, ya se mamut? fueron los 5 años hace rato. Sí, sí, ninguno creo que lo ha completado y yo creo que, pues, No algo lo que... van a completar. No, y Pleistocene Park, que es como una cosa tan, como, tan de ellos, o sea, como que ellos lo hacen con las uñas literalmente, pues tampoco es fácil. Y llevar los animales hasta allá y repoblar todo eso para hacerlo estepa, pues es bien difícil. Muy Mm. ambiciosos. Sí, es mucho tiempo y bueno. Pero bueno, esa era la historia. Wow, qué mega Sí, historia. sí, sí, sí. Bueno, entonces Mega ahí está. fauna, mega historia.
Megafauna. Mega hombres intelectuales. Bailas. Me cayeron bien en un punto. O sea, siento que Ajá. son muy inteligentes, que pudieron irse por un camino muchísimo más aportante y Ujú. nutritivo hasta que apareció su gran ego. Sí, Entonces, porque incluso todo se Vera desvió. no hizo caso Hmm. y perdió ahí también su Sí, proyecto por no controlar. sí, y digamos, pues no sé, o sea, en las conferencias que vi y entrevistas, el tipo como que no habla de ese invierno del 2017 donde se murieron todos los animales, como que lo pasa muy por encima, como, ay, sí, esto pasó Y en entonces la invierno. pandemia luego. Sí, pero antes miren todo lo que estaba pasando, que estaba Ya, súper ya, bien. ya. Y sí, como que se me hace que también hay un ego científico. Bueno, hay muchas cosas en esta Entiendo. historia, hay cada quien. Wow. Y gracias por escuchar hasta acá. Y gracias a ustedes por venir. Gracias a Ujú. ti, Ed, Gracias. por Sí. esta Sí, gran me historia encantó e la historia. investigación. Bueno, y gracias a Trébol M Studio por acogernos como siempre, a nuestros oidores. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Instagram hay.humanidad. Ahí voy a subir el archivo visual donde van a ver cómo es CIMOP, cómo es Franz Vera. Y bueno, para ver imágenes de la reserva, de Pleistocene Park, de los animales que están ahí. Y bueno, ya por último, Elizabeth, cuéntanos cómo la gente puede seguir todo lo que hacen y ver lo que están haciendo con el otro podcast de ciencia. Sí, bueno, en redes sociales estamos como @otro podcast de ciencia, excepto en Twitter, ahora X, que es podcast raya el piso ciencia. Ujú, Y estamos en las plataformas de podcast y en YouTube como otro podcast de ciencia. ujú. Y se viene nuevo contenido, como Sí, dijiste. sí, estamos trabajando en él. Pero ahora como haciendo bastantes episodios antes de publicarlos, porque siempre nos pasa que hacemos uno, luego no nos da tiempo de hacer el siguiente y Ujú. así. Entonces ahora Sí. estamos es como... Sí, lo entiendo. Sí. Sí, sí. Mi yo de esta Dice mañana Robert. está igual. Estaba pensando lo mismo. Pero bueno. Y Dani, la gente, ¿cómo puede saber todo lo que tú haces? Bueno, por si quieren conocer mi trabajo, pueden ver en Instagram, en Escombrazo, hay alguito de las joyas que hago con escombros y no olviden que si desean enjollar su pasado, pueden llegar a mí. Bueno, super Dani. Y a mí me pueden encontrar en redes como Taxomonías. Y ahí pueden sugerirme y bombardearme con historias sobre mamuts, como esta para contar. Y ya con eso, bueno, pues Apague apague y y vámonos. vámonos.